Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Varejo, um podcast que conecta pessoas e projetos, pessoas apaixonadas por pessoas e pessoas apaixonadas por varejo. Eu sou Rodrigo Faria, executivo de franquias há mais de 20 anos e sou o host desse programa. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial, internacional e online, com dois players grandes do mercado de franquias e negócios da América Latina e que eu vou apresentar aqui para vocês. O nosso episódio ele vai estar disponível no Spotify e no YouTube, e como ele vai ser em espanhol, ele vai estar legendado em português no YouTube para quem queira acompanhar. Hoje os meus convidados são pessoas muito especiais que eu conheço desde 2008, quando eu iniciei minha jornada em franquias, que é o Gabriel Graciuso. Ele foi o anterior presidente da Federação Ibero-Americana de Franquias. Ele é CEO e fundador da Surplus Internacional, que é uma consultoria especializada em negócios e franquias com mais de 25 anos atendendo toda a América Latina. Ele é cofundador da WeFranchising Latam, que é um roadshow internacional que eu tive o privilégio de participar no ano passado como palestrante em Montevideo, no Uruguai. Ele é formado em marketing e desenvolvimento gerencial, é professor e palestrante e faz um trabalho incrível desenvolvendo o setor de franquias no Uruguai. E com ele eu também trago o José Fernandes, que ele é o atual presidente da Federação Ibero-Americana de Franquias. Ele é CEO e presidente da Francorp Latinoamérica, atua há mais de 20 anos aí no mercado de franquias. Também eu conheço há quase todo esse período como consultor de negócios, desenvolvendo empresas e projetos. E ele é master franqueado de uma franqueadora brasileira, desenvolvendo todo um trabalho na América Latina. Também atua como professor, palestrante e colunista de vários portais aí que falam sobre o nosso setor. Então, nosso episódio de hoje está muito especial. São duas referências no mercado de franquias internacional, participam da Federação Ibero-Americana de Franquias e do Conselho Mundial de Franquias, e vai ser muito bacana fazer esse episódio com eles online. Não percam, acompanhem aí com a gente. Pessoal, estamos acá com nossos invitados e que é um prazer muito grande reverlos. Estávamos conversando aqui que nós nos conhecimos em 2008 em la Feria de Brasil de Franquicias, e era um momento gremial muito importante em que estávamos conectando a Associação Brasileira com as associações de todo o mundo, tanto da federação como de los países que ustedes representam, e creio que desde ali começou um trabalho de conexão muito forte entre os países, entre o desenvolvimento de franquicias em América Latina, sino mundial. Então, já les presenté aqui para a audiência, pero me gostaria de pedirles que uno de cada vez se presente um pouco a experiência com franquicias, desde muito antes de nos conocermos, porque sei que estão em el mercado hace muchos y muchos años, embora todos muy jóvenes aquí, ¿no? Gabriel, ¿puede presentarse? Bueno, cómo no. Vamos a intentar hablar devagar, pero en español, para que la audiencia comprenda mejor. Mas gustaría mucho de hablar portugués, mas no quiero hacer ninguna cosa que esté fuera de lugar. Mas Pero es sé un que placer. hablas bien portugués también. Obrigado. No, pero a ver, es un gusto, Rodrigo, estar contigo y obviamente con Pepe, que hace tanto tiempo nos conocemos. Lo que decías recién parece mentira. En el 2008 Rodrigo era casi un niño, pero de esos niños, esas crianzas que uno ya le veía una cosa diferente. Esto te lo he dicho varias veces. Rodrigo siempre era un ejecutivo de ABF que no era particular, era algo diferente, que ya pintaba para hacer lo que está haciendo. Así que para mí ha sido un placer haberte conocido y recorrido este camino. Tuve la suerte de tenerte como palestrante el año pasado, aquí en el WeFranchise Latam también, con lo cual nos une toda una relación de esta comercial, pero más de amistad en el tiempo, y en un tema tan apasionante como son las franquicias. Como tú decías, yo hace un poco más de 25 años que estoy en este mundo de las franquicias, más allá del mundo de los negocios, que hace un poco más de tiempo, pero descubrí este apasionante sistema y de alguna manera me enamoré y he hecho
una carrera dentro de este sistema y bueno, eso me llevó a fundar la Cámara Uruguaya de Franquicias por allá por el año 2008 y tener que presidirla. Hasta hace poquito precedía lo que hoy Pepe está haciendo como presidente de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Y bueno, y soy fundador y CEO de Surplus Internacional, que es una empresa que nos dedicamos al desenvolvimiento y expansión de marcas y negocios, y muchos de ellos a través del modelo de franquicias. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por estar en esta invitación. De verdad que iniciamos hace mucho tiempo y tuve el privilegio de conocer la familia, de estar con ellos. Incluso ya fui muy bien recepcionado por los dos, tanto en Guatemala cuanto en Montevideo. Y sé que también estuvimos juntos en Brasil en varias oportunidades. Me voy a pedir para José Fernández, para los amigos Pepe, que se presente Encantado. para todos. Pues saludos a todos, a tu audiencia, querido Rodrigo. Para mí es un gusto volverte a saludar después de tantos años que nos conocimos ya y que hemos compartido un camino junto contigo y con Gabriel, a quien también me une una entrañable amistad desde hace muchísimos años. Ahora que lo contamos, se dice rápido, pero del 2008 para acá es muchísimo tiempo el que ha pasado desde entonces y que nos une la franquicia. Esto es algo que hemos conversado con Gabriel también en alguna ocasión, en algún país, que nos ha tocado coincidir en muchos al mismo tiempo también, al igual que contigo. Pues este trabajo al que nos dedicamos, esta forma de vida, de la cual es parte hoy de nuestra, o fundamental de nuestra actividad, que es la franquicia, pues te permite no solamente desarrollar negocios, crear negocios, sino conocer gente muy buena y profesionales del sector y grandes amigos con relaciones que se van fortaleciendo a lo largo de los años. De mi parte, es un saludo para todos. Soy Pepe Fernández, soy secretario general de la Federación Iberoamericana de Franquicias actualmente. He estado relacionado durante muchos años, durante varias décadas, al mundo de la franquicia. Tengo una compañía consultora desde hace muchos años. También soy máster franquiciado de una compañía brasilera para los mercados de Centroamérica. Estamos haciendo un trabajo en conjunto ahora para llevar la marca a los Estados Unidos. Entonces, he podido participar desde todas las perspectivas del sector, como franquiciante, como franquiciado, como consultor, como parte del gremio, de la institución, también fundador y miembro actual de la directiva de la Asociación Guatemalteca de Franquicias y muy involucrado con el desarrollo institucional del sector a través de los años, junto con, bueno, por eso nos conocimos contigo, Rodrigo. Así es. En 2008 tuve el gusto de recibirte acá en Ciudad de Guatemala en aquel entonces en una comisión, una misión comercial de Brasil. Y bueno, la parte institucional es muy, muy importante para el desarrollo del sector y desde ahí pues tengo la oportunidad de participar mucho tanto en la Federación como en el Consejo Mundial de Franquicias y otras asociaciones de franquicias como la colombiana, la de Costa Rica y la de Guatemala, en la cual estoy muy involucrado directamente. Así que gracias nuevamente por la invitación y pues es un honor compartir contigo y con Gabriel este espacio este día. Muchas gracias, Pepe. Bueno, estamos con dos nombres y referencias de franquicias de toda América Latina e incluso Brasil, porque como Pepe dijo, lo que nos conectó, de hecho, fue la conexión, que es el tema central de nuestro podcast, pero el rol que nosotros todos tenemos en hacer el trabajo gremial de promover, de difundir el franchising, las franquicias en nuestros países y regionalmente, tanto con la Federación Iberoamericana de Franquicias, porque en el periodo en que les conocí, Brasil estaba como gestor de la federación y yo hacía parte con Ricardo y Rogerio. Y desde entonces
hubo todo un trabajo con el Consejo Mundial de Franquicias, después estuve en otros negocios, pero siempre acompañando que estaban continuando este rol. Y bueno, como hace casi 20 años que estuve a frente de la Federación Iberoamericana de Franquicias y vi la evolución, quería escuchar de ustedes cómo está este trabajo gremial con la federación. Después les vi también, creo que un evento hace poco tiempo con el Consejo Mundial. Cuando empezamos todo este trabajo, parecía todo muy nuevo. Casi no había un website de la federación, todo, cuál es el rol de la federación, cómo los países se involucraban. Estaba todo mucho al inicio, pero veo que ahora las cosas avanzaron mucho. ¿Cómo tiene sido, incluso porque estoy hablando con el actual presidente de la federación y el anterior presidente? Sí, si me permites ahí, y para comentar el estado actual, pero para saber dónde estamos, precisamente es necesario ver hacia atrás, de dónde venimos, porque ha sido un trabajo que fue construido durante más de 20 años. Y la situación actual de la Federación Iberoamericana de Franquicias es muy fuerte, gracias al esfuerzo de los secretarios generales y de los países que han hecho parte de FIAP durante, yo diría, 3 grandes etapas. ¿Okay? La primera, que fue aquella etapa de resurgimiento, se fundó la FIAP hace muchos años, que fue fundada por Juan Manuel Gallastegui, a iniciativa de Juan Manuel, el primer secretario general. Manuel es de España, ¿no? Él es de México. De México. Él es de México. Sí, esto fue una iniciativa que nació en Cancún hace muchísimos años, hace más de 20 años. Nació en Cancún, teniendo como un primer grupo Argentina, Uruguay, en ese mismo momento, España, y México. Así fue como nació la Federación Iberoamericana de Franquicias. Luego, años después, fue cuando ya de la mano de Ricardo Camargo, empieza este primer gran motor, digamos, de desarrollo de la FIAP Impulso, por el respaldo de la estructura que Brasil le dio a FIAP y la figura de Ricardo Camargo tan activa y tan fuerte durante todos estos años. Entonces, esas primeras bases se establecieron con la fundación, el trabajo de Juan Manuel, y luego con un trabajo formidable que desarrolló Ricardo Camargo, que luego fue seguido por varios representantes de México, Terence Fejer, Carlos Roberts y Diego Elizarrarás de México como secretarios. Esto correspondía a que son los 2 mercados más fuertes de Iberoamérica de franquicias. Luego, la segunda etapa, a mí me gustaría, y esta se la voy a dejar a que Gabriel desarrolle sobre ella para luego llegar a la tercera, que es la que estamos viviendo actualmente. La segunda etapa fue cuando mi querido amigo, compañero que aquí nos está acompañando, Gabriel, fue electo secretario general de la FIAP. Esto ya representó un nuevo impulso a la FIAP, es decir, la FIAP llegó a una etapa de consolidación, digamos, y también a una evolución que fue muy, muy importante, y esta fue liderada por un periodo de 5 años a partir de Gabriel, en el cual se hicieron cosas muy, muy importantes, y esta, pues, te voy a pedir a Gabriel que hable sobre su periodo, para luego llegar a la tercera etapa, digamos, que es la que estamos viviendo ahora, que bueno, ya compartiré. Gabo, ¿quieres compartir? Sí, no, clarísimo lo que Pepe relató. La FIAP de alguna manera ha vivido algunos cambios normales, como nos pasan las franquicias, como nos pasa en la vida real, cuando uno piensa que todo está siendo cierto, a veces hay cosas que no son tan ciertas, y cuando creemos que tenemos todo dominado aparecen los imponderables. ¿Qué pasa en la vida? Pasa hasta que las franquicias se consolidan, y pasó un poco en la estructura y en esta línea de pensamiento que Pepe nos contaba, donde se vivieron muchas cosas, como toda organización pasamos momentos más lindos y momentos más feos,
A mí lo que me tocó fue tomar de alguna manera el final de una mini revolución que se venía dando dentro de las estructuras que, como todos sabemos, y dentro del mundo de la franquicia, como en los negocios, el tema de la representatividad, los egos y un montón de cosas que nos juegan en contra de los seres humanos, como que estaba terminando afortunadamente. Yo siempre digo que Diego Lizarrarás, que fue el último secretario antes que yo tomara la secretaría, a mí circunstancialmente me tocó estar, como dijo Pepe, 5 años y medio, casi 6 años, porque estábamos en un momento de cambios, pero en definitiva había que hacerlos. Y en esos cambios nos sacan de las zonas de confort, nos ponen un poco incómodos y a nadie nos gusta, pero hay que hacerlos. En ese momento uno de los hitos más importantes que logramos fue lograr la personalidad jurídica de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Nosotros sesionamos en Valencia, en España, durante muchos años como sede oficial de FIAF, pero sin tener hasta ese entonces una personalidad jurídica. Bueno, uno de los grandes cambios fue lograr esto. Hoy la sede oficial es Brasil, donde está constituida la Federación Iberoamericana, y eso llevó que por diferentes cambios, bueno, yo tuviera que extender de alguna manera un año y medio, casi más, lo que iba a ser mi mandato. Pero eso también nos permitió de alguna manera terminar de consolidar estos temas, también establecer algunas líneas de pensamiento, de educación, de trabajos en equipo. Se construía gente que se sumaba al equipo a construir positivamente, hay recambio generacional también en las asociaciones, hay gente nueva, y aquello que nos toca tener algunos años más, no podemos decir peinar canas, porque no tenemos, pero que nos toca tener algún año más, poder estar para que no se pierda la historia y que de alguna manera el presente que estamos viviendo sea la catapulta para construir este futuro que las asociaciones y nuestros miembros están esperando. Y creo que hoy FIAF lo está logrando, más allá de una excelente presidencia y dirección que está haciendo Pepe hoy, que también trae una connotación interesante de un cambio que tratamos de que se siga manteniendo, que era, Pepe ya viene con mucha experiencia, casi 4 o 5 años de director ejecutivo, trabajamos juntos en todo lo que era esta dirección. Entonces este proceso de cambio como que ha sido casi que nada traumático y todo positivo. Entonces, nada, ahí Pepe, si querés terminar la gestión. No, gracias Gabo, y precisamente hubo una consolidación de la federación en el periodo de Gabriel. Se obtuvo una personería jurídica que se dice fácil, pero es poner 12 países al mismo tiempo, alinearlos, cumplir con la legislación brasileña, los requerimientos de Brasil. Esto fue un proceso largo, a media pandemia, y se logró. Hoy la federación tiene plena personería jurídica, y estamos en una fase de plena expansión de la federación. Hoy la Federación Iberoamericana de Franquicias es parte del Consejo Mundial de Franquicias, y no solamente como un miembro del World Franchise Council, sino que somos parte de Task Force, que viene siendo el Consejo Directivo del Consejo Mundial. FIAF tiene una sigla en ese Consejo Mundial. Estamos también como parte del comité del Día Mundial de la Franquicia, el World Franchise Day, que es una iniciativa que salió del World Franchise Council. Estamos como FIAF, como parte de ese comité. Tenemos un convenio de colaboración muy fuerte y muy cercano, que era muy importante para FIAF durante muchos años, y finalmente lo hemos consolidado, es con IFA, siendo los Estados Unidos pues el mercado más importante de franquicias del continente y ciertamente del mundo. Sí. Y del mundo, y para muchos de nuestros países en Iberoamérica, el principal exportador de franquicias a muchos de nuestros mercados. Era muy importante que para nosotros que la institución de los Estados Unidos reconociera en FIAF
el valor que tiene, no solamente como mercados, sino como institución. Eso hoy existe, tenemos acuerdos de colaboración en distintas materias de educación, institucionales. De hecho, nuestra última asamblea fue hace 2, 3 meses atrás, fue en Las Vegas, en Estados Unidos. Fue la primera vez que se realiza la asamblea de FIAF en Estados Unidos, en la cual fue IFA el anfitrión de la asamblea de FIAF. En un par de semanas más se celebra la Expo Mundial de Franquicias organizada por IFA, en la cual va ya no te digo uno porque ya son varios, pabellones de FIAF, en la cual vamos hasta el momento unas 25 compañías de América Latina. Wow. A participar en los Estados Unidos como parte de un acuerdo de colaboración con IFA, en la cual tuvimos unas condiciones preferentes, acercamientos. Estamos teniendo acuerdos de colaboración con otras regiones del mundo. Estamos trabajando en crear un acuerdo marco de colaboración con la Federación Asia-Pacífico, que si bien parece un mercado muy lejano, la Federación Asia-Pacífico, que reúne los mercados de China, Corea, Vietnam, Filipinas, Australia, es una de las regiones más emergentes del mundo. Y si bien nos parece lejano, hemos empezado a trabajar de unos años para acá para crear que nuestras marcas de Iberoamérica tengan acceso a esos mercados asiáticos, y también para los inversionistas de nuestra región que tengan interés en generar negocios con marcas de Corea, de China, de Japón, de las Filipinas, de Australia, tener un puente de colaboración hacia FIAF. Como tal, tenemos también grandes cosas que estamos creando, que se necesitaba primero tener un andamiaje muy fuerte institucional que le diera credibilidad a la federación. Ese andamiaje ya existe, esa credibilidad la tiene. De tal cuenta, el próximo año tenemos nuestro primer premio iberoamericano de las franquicias, que es una actividad que está surgiendo de la metodología que parte del Premio Europeo de la Franquicia y del Sello de Excelencia de Brasil. Utilizando estas dos metodologías nace el primer premio, el premio FIAF, para reconocer a los franquiciantes iberoamericanos en distintas categorías que se destacan, y esto es también algo que le genera un valor a las asociaciones de sus miembros. Hoy actualmente tenemos 12 miembros en FIAF, países de pleno derecho reconocidos, y tenemos también la aplicación en este momento de un 13º país que está en proceso de análisis. Entonces, cada vez estamos creciendo más. También hemos invitado a otros países que no son miembros del continente a ser miembros de FIAF como miembros colaboradores. Y este reconocimiento internacional y mundial que tenemos nos llena de orgullo, porque no se logra si no tuviésemos la credibilidad y la institucionalidad que nos representa, ¿no? Entonces nos hace muy felices tenerlo y colaborar con los países con cosas muy concretas que son de beneficio para nuestras asociaciones miembros. Entendiendo que la FIAF no trabaja con las marcas directamente. La FIAF a quien reúne es a las asociaciones nacionales de franquicias y busca hacer un puente de informaciones y de buenas prácticas para que las asociaciones tengan una mejor llegada a compartir unas buenas prácticas para con los franquiciantes. Y eso es lo que nosotros hacemos desde la FIAF, Rodrigo, como tú sabes bien, un poquito para darle también contexto a tu audiencia, ¿no? Solamente todas estas grandes cosas, ¿no? Porque de verdad que les parabenizo mucho y por lograr tanto éxito, porque además de tener trabajado también en la Asociación Brasileña, en la Federación y el Consejo Mundial, yo soy bacharel de Relaciones Internacionales, entonces sé que estos acuerdos de colaboración entre países como Mercosur, una organización mundial de comercio, es tan complejo porque tiene que lidar, manejar intereses individuales de países o de personas y buscar un objetivo común. Y hasta aprovechando este contexto,
Cuando hablamos de franquicias, franquicias es naturalmente un acuerdo de colaboración entre partes, ¿no? De quien quiere hacer con que su marca tiene otros parceros que van a desarrollar el negocio, así como alguien que quiere invertir en un negocio ya testado y donde estamos. Entonces, todo este rol que tenemos de buscar un interés colectivo y no el individual, ya hace parte de este trabajo que estamos haciendo. Y creo que toda esta fuerza de la federación y del éxito que ustedes están logrando con la federación también viene con este entendimiento de que franquicias es una potencia, ¿no? Cuando se une, yo hablo mucho acá trabajando como un franquiciador, que el todo es siempre más importante que la suma de las partes. O sea, siempre tenemos que trabajar para el todo, ¿no? Y cuando desarrollamos el mercado de franquicias en Brasil, en Uruguay, en Guatemala, sabemos el potencial que tiene. Yo estuve en 2009 en Guatemala con Pepe, con otros amigos, y me impresionó mucho la calidad de las operaciones que vimos en la misión en el país. Creo que muy impulsionada por el contexto de franquicias, ¿no? De aprender con los otros, de la transferencia de conocimiento. Y ya había estado otros momentos, pero como Gabriel comentó el año pasado, estuvimos juntos en la WeFranchise en Latam, presentando un poco sobre todo el tema de franquicias de negocios, no solamente de Uruguay, Montevideo, pero de toda la región. Y vemos que por más que hemos trabajado 20 años desarrollando essas oportunidades, se existe ainda mucha oportunidad para trabajar, ¿no? Y me parece que ahí también hay un papel muy importante de ustedes como consultores, como desarrolladores de negocios, y que están haciendo por las consultorías, ¿no? Tanto Surplus quanto Francorp. Me gustaría que comentasen cómo ven el momento de las franquicias en tanto Brasil, que sé que ustedes están involucrados, cuanto en sus países, en la región de América Latina. ¿Cómo está el mercado de franquicias desde el punto de vista de los franquiciantes y los franquiciados? No sé, tomo la palabra, solo hacerte una reflexión de lo que decías antes, Rodrigo, antes de contestarte la pregunta. Se dice que solo podemos ir más rápido, pero si vamos acompañados podemos ir más lejos. Así es. La franquicia es un sistema que es más relacional que transaccional. En las franquicias, como en cualquier negocio, creo que la persona es lo que importa. Con quién hacemos el negocio es lo que nos puede hacer tener más o menos éxito. En definitiva, conocemos un montón de experiencias donde buenos casos en manos de malos operadores no han funcionado, pero casos que son normales, sin ser excelentes, en manos de buenos operadores, se han podido desarrollar y lograr el objetivo que buscaban. Con respecto a la situación de las franquicias en la región, por lo menos más acá en el sur, estamos pasando un buen momento. La verdad que las franquicias, como lo he repetido varias veces, es un sistema que, además de ser resiliente, tiene que ver mucho con la contraestación, ¿verdad? Digo, cuando han habido crisis, las franquicias han sacado la cara porque las personas se refugian de alguna manera en un sistema aprobado. No te olvides que franquiciar es compartir una marca, una misma manera de hacer negocios. Entonces, cuando el franquiciante está dispuesto a compartir algo que le ha costado tanto crear y que tanto valora, como es su nombre, su marca y sobre todo su know-how, quiere decir que estamos frente a un sistema que es colaborativo y que no tiene más que para crecer. Eso, de alguna manera, te cuento Uruguay, donde cuando nosotros empezamos a trabajar en franquicias hace ya más de 25 años, la preponderancia era básicamente internacional. Nosotros casi no teníamos franquicias nacionales. Por allá por el año 94, donde empieza a llegar McDonald's, Radisson y alguna otra marca Uruguay internacional, no se hablaba tanto del sistema de franquicias, se desconocía, de hecho, la palabra. Cuando uno decía franquicia, pensaba que era exoneración de cuotas de ingreso a clubes sociales o otro tipo de beneficios. Al día de hoy, donde tenemos una participación bastante relevante de marcas nacionales y donde vemos que las economías, que las marcas locales empiezan a franquiciar,
la cosa empieza a mejorar. Cuando miramos mercados maduros, como el caso de Brasil, donde el 90% de las marcas son nacionales, Argentina, que el 90% son nacionales, Estados Unidos, obviamente, que es el padre de la criatura, como decimos siempre, tiene la preponderancia que tiene, entendemos que las empresas y marcas locales, cuando descubren este sistema, no paran de crecer. Entonces, hoy vivimos un buen momento donde hay más marcas locales, marcas reconocidas en los mercados locales que empiezan a franquiciar porque se dan cuenta de los beneficios, pero también notamos una diferencia muy grande en los interesados que vienen a preguntar a la oficina y te dicen, quiero invertir en una franquicia. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué querés invertir en una franquicia? Te dicen, ¿y por qué es más seguro? Porque tengo una marca, porque no empiezo de cero. Y ya te empiezan preguntando cosas técnicas. ¿Cuánto es el fee? ¿Paga royalty? ¿De qué manera se pagan los royalty? ¿Tiene fondo de promoción y publicidad? Cosa que nos llama la atención gratamente, porque eso no pasaba hace un tiempo. Eso quiere decir que también las personas empiezan a valorar este modelo de negocio y empiezan a entender que es más ventajoso empezar con un modelo probado que empezar de cero, cuando ya sabemos las estadísticas, que todo el mundo habla, de cuáles son los porcentajes de vida que tiene cada proyecto cuando empieza solo, cuando empieza como franquicia. Entonces ya no hay ahora aquello de, el fin me cuesta tanto, tengo que pagar un porcentaje todos los meses, sino que eso se valora positivamente por la asistencia y el servicio que reciben. Entonces, para darte un panorama y un cierre, digo, Uruguay muy bien, Paraguay descubriendo el modelo un poco mejor, digo, tiene compañías locales muy grandes, de familias muy grandes, eso hace que a veces le cueste un poco más tomar la decisión, pero lo están entendiendo. Argentina, que empieza un cambio, inicialmente lo que se ve es un cambio positivo a nivel de lo que son las llegadas de compañías internacionales y las nacionales que ya pueden salir de otra manera. Y bueno, y Brasil, que ustedes lo conocen mejor que nadie, Chile empieza a tener una relevancia también de marcas locales que no tenía, y Perú con un mercado de algún sub y baja, pero con marcas locales que también se están anotando para modelo franquicia. Totalmente positivo, contentos y con un crecimiento por encima de los 2 dígitos que no lo está teniendo con ninguna de las economías, con lo cual habla muy bien del sistema de franquicias. Padre, muy padre. Pepe. Sí, no, por mi lado, quisiera aportar de que hay una evolución en términos de la profesionalización del sector. Es decir, tal como lo menciona Gabriel, cada mercado tiene su propia realidad. México tiene su propio momento, Brasil lo tiene, Colombia está en otro momento, Perú en otra situación completamente diferente, Chile igual. Cada uno de los países tiene un momento distinto en términos de su evolución y madurez respecto al mercado. Lo que sí es transversal a todos los países es que hay una mayor demanda para las compañías que se involucran para franquiciar o que ya son franquiciantes en una mayor profesionalización. Eso significa una mejor y una mayor adaptación del uso de las tecnologías. También reconocer que franquiciar, que siempre fue así, desde un principio, pero ahora cada vez más las compañías lo están, sobre todo aquellas que no lo vivieron de esta forma, hoy se enfrentan a esa realidad, que la franquicia es más que un contrato y un manual de operaciones. ¿Ok? Entonces, las compañías se enfrentan a que, tal como menciona Gabriel, hay cada vez más inversionistas sofisticados, que cada vez son más sofisticados, grupos empresariales, más allá de simplemente una evolución del emprendedor, de papá y mamá que quieren emprender un negocio en una franquicia. Hay mayor acceso a la información, mayor facilidad para encontrar recursos de información que le permite al inversionista negociar o empezar a investigar una franquicia desde una perspectiva de contar con mayor información. 2, el mercado se ha vuelto mucho más competitivo también, y eso enfrenta a las compañías que deben tener sus fundamentos como compañías franquiciantes muy bien asentados, muy bien establecidos, y que también tienen que evolucionar.
Hay compañías que se han quedado estancadas en el tiempo y sus programas no han evolucionado al mismo ritmo que lo hace el mercado. Hay cosas que la misma pandemia trajeron y que han hecho que el sector tenga que crecer por una evolución que fue creada por la pandemia misma, pero que llevó a un cambio que llevaba a otra velocidad. Me explico en concreto. El involucramiento de los franqueados, de los franquiciados, dentro de los sistemas de marketing y de publicidad de las cadenas de franquicias. Hasta antes de la pandemia, el estándar era en el tema digital, el franqueado no participaba. ¿Ok? Eso se reservaba exclusivamente para el franqueador y el franqueado no tenía nada que ver en eso. Eso dejó de ser a través de la pandemia. ¿Qué sucedió? Cada vez más los franqueadores han comprendido que el franqueado debe estar involucrado dentro de la cadena de valor del comercio digital y algunos franqueadores lo han aprendido a golpe, otros han aprendido de la experiencia de los primeros que han hecho estos cambios, algunos, como te digo, algunos más exitosos que otros, pero ya hay experiencia, pero todas las compañías están viviendo una transformación en términos del involucramiento de los franquiciados dentro del canal digital. Hoy es mucho más inclusivo el sistema. Hoy los franquiciados se involucran más. Eso depende de cada compañía, pero esto lo trajo la pandemia y fue un proceso muy fuerte, muy rápido, de una adaptación muy acelerada que las compañías tuvieron que enfrentar y que cada vez está cambiando más. ¿Cómo los involucras en la mercadotecnia y cómo los involucras en el marketing digital a los franquiciados? Esto es bien importante. Entonces, primero, una mayor profesionalización del sector. Aquel tema de contar con un contrato de franquicias y un manual de operaciones ya no es suficiente. En algunos mercados que quizás la franquicia todavía es mucho más joven o no está tan desarrollada como lo puede ser en Brasil, en México, o no tiene que ver no solamente con el tamaño del mercado, tiene que ver con el momento de la industria. Hay mercados que son mucho más maduros, aunque sean más pequeños, en términos de esta generación de compañías franquiciantes. Hay países, no voy a mencionar ninguno para no herir susceptibilidades, pero hay países que tienen una fase muy incipiente todavía, donde sus modelos de franquiciante todavía son muy rústicos, digamos, ¿no? Entonces, hay países que, aunque no son los más grandes, tienen una industria mucho más madura, más evolucionada. Y eso es bueno, porque estos mercados que son más jóvenes pueden aprender de los errores y de los aciertos aprendidos de otras compañías. No es fácil compararse con Brasil, porque cualquier otro mercado que diga, bueno, Brasil porque es Brasil, porque es el gigante, porque tiene todo lo mejor. Y lo mismo dirán los brasileros de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos porque es Estados Unidos. Entonces, cada quien en su propia proporción siempre ve al más grande. Hay un refrán en Estados Unidos que me encanta y que también se utiliza en nuestros países y es el césped, el jardín del vecino siempre es más verde que el de uno, ¿ok? Entonces uno siempre tiende a comparar el del mercado del vecino y uno lo ve como con más flores y más floreciente. Pero sí que es verdad que hay mercados más evolucionados de los cuales podemos aprender todos. Y tercero, yo diría que dentro del sector, uno de los grandes cambios y que todos tenemos que estar muy atentos a ellos es el tema de una mayor legislación. Es decir, si bien los únicos 3 países que cuentan en mayor o menor medida con una regulación en franquicias en nuestros países es Brasil, México y Argentina, a nivel mundial hay una clara tendencia por parte de los gobiernos a regular más el sistema, ya sea por regular el otorgamiento,
a través de requerimientos de una circular de oferta de franquicia, como existe en Brasil o en México, o en algunas legislaciones a regular algunas condiciones contractuales propiamente. Otra amenaza del sector o tendencia que es importante tomar en cuenta es la de los gobiernos a regular el sobrecontrol del franqueador, de los empleados del franqueado. Entonces, eso es algo que nosotros estamos que tener muy atentos, porque son evoluciones que está teniendo el sector, y nosotros como franquiciantes debemos ver hacia dónde va, estar muy cerca de nuestros gobiernos y entender que como industria representamos a todos, no solo representamos a los franqueadores, sino también a los franqueados, a los consultores, a los proveedores del sistema. Y cuando uno hace lobby ante el gobierno para representar los intereses del sector, pues lo representas a todos, no solamente a los franquiciadores, sino a los franquiciados, a los consultores, a los proveedores. Yo diría que esos son las grandes cambios que actualmente se están dando para contribuir también con lo que Gabo ya aportó al inicio de esta intervención. Está buenísimo, Pepe. Y sabes que Brasil pasó por todas esas etapas, porque cuando empecé con franquicias, casi 20 años, me parece que los interesados, los potenciales franquiciados estaban buscando sueños, y hoy se ve que están más buscando negocios. Inclusive la profesionalización que comentaste, acá se empieza a desarrollar muy fuerte el franquiciado profesional, o sea, que tiene toda una estructura para ser un multifranquiciado y tener varias operaciones y generar optimizaciones tanto para sí, para el negocio, cuanto para la franquiciadora, que prefiere tener pocos grandes franquiciados do que tener una red muy amplia con personas nuevas que están todavía aprendiendo. Entonces hay una curva de profesionalización muy fuerte, además de la legislación, que Brasil ya está en la segunda revisión de la ley, y que me parece que inspirada en Estados Unidos, la estructura del grande para los pequeños, pero inspirando también a otros países a tener este reglamento, porque creo que el más importante cuando se decide trabajar de una manera como acuerdos de colaboración que hablamos, y el trabajo que ustedes hicieron en la federación, es determinar las reglas del juego, ¿no? Porque si no tiene una regla, cada uno va a defender sus intereses. Pero me comentó también el tercer punto que me pareció muy interesante con relación a lo que es franquicias y lo que es esencial de las franquicias, que aprender con otros. Y mientras hablabas, me recordé que 2009, cuando fuimos hasta Guatemala, hicimos un trabajo con usted, de ir de Guatemala, Costa Rica y Panamá. Y en Costa Rica nos llevó a una franquicia que se llamaba Maridos de Alquiler, que era un concepto de micro franquicias que en Brasil todavía no había desarrollado muy bien, y teníamos empresarios brasileños que estaban estudiando otros mercados, y todos se quedaron encantados en conocer en Costa Rica un concepto que después en Brasil se explotó en una generación de microfranquicias. Después se empezó a hacer microfranquicias de todo, de educación, de arreglos, de todo acá en Brasil, y se creció tanto que en la Asociación Brasileña de Franquicias hay una categoría solo de microfranquicias, con un ranking de microfranquicias, porque el número es muy grande. Claro que ya había Kumon, había otras un poco más tradicionales, pero desde un viaje a Costa Rica aprendimos un poco de un concepto que estaba siendo muy bien trabajado, y después empezó incluso con los propios empresarios que estaban en nuestra misión en 2009, y después empezaron a desarrollar en Brasil. Y me parece que para ustedes, así como para mí, y siempre las invitaciones son muy bienvenidas, es que cuando estamos en otros países, potencializamos aún más el termo que dijo que es hasta bíblico, que la sabiduría está en la multitud de consejos.
Entonces, cuando estamos trabajando con franquicias, ya estamos aprendiendo con otras personas, otros inversionistas que están con nosotros, pero cuando vamos a otros países tenemos la oportunidad de conocer nuevos conceptos, nuevas maneras de generar. También me acordé de la franquiciada de McDonald's en Guatemala, que era una potencia. McDonald's tenía los arcos dorados en toda América Latina, excepto Guatemala, que la franquiciada hacía un trabajo muy distinto. Entonces, Sí. les quería preguntar cómo tiene sido la experiencia de todos estos años de conocer negocios muy distintos en otros países y después poder utilizar estos conocimientos, metodologías con las consultorías, con los parceros que ustedes también trabajan en sus negocios. Y bueno, la verdad que a la hora de la experiencia decimos que es un trabajo un poco egoísta, porque nosotros aprendemos mucho más de lo que en definitiva creo que terminamos dando en esta, justamente lo que decía, esta multitud que decías de consejos y conocimientos que recibimos de las empresas, pero además por la cantidad de cosas que tenemos que ver para poder solucionar. Si bien uno no es un todólogo, trabaja con un equipo, con personas que son cada uno experiente en su rubro, nos toca ver todo y sobre todo la parte de estrategia. Yo creo que los negocios hoy son mucho más administración que gestión. Si bien hay que hacer una muy buena gestión, la gestión empieza por una muy buena administración. Entonces, con esto que Pepe decía hoy muy bien, ya las franquicias no son manuales y contratos. De hecho, sé que estamos conectados en LinkedIn, Rodrigo, y mañana tengo previsto sacar un artículo que habla justamente de las generaciones nuevas y de conocer al nuevo consumidor. A veces lo que nos toca es despertar lo que se viene, no tanto lo que está pasando. Muchas veces el trabajo del consultor se rige solamente a lo que está pasando. Entonces, que yo le diga a una compañía los problemas que tiene no lo ayudo mucho, sino lo que tengo que hacer es ver los problemas que tiene, ver cómo solucionarlos y sobre todo cuáles son las vías que tiene de crecimiento. Hoy el consumo está cambiando mucho, estamos con dos consumidores diferentes. Por un lado tenemos la economía plateada, tenemos el más 50, y muchos hablar y que lo teníamos descuidado, que no solo es un consumidor, el consumidor final, el B2C, también es el B2B. Hoy el más 50 que deja casualidad profesional es un posible o potencial buen franquiciado porque tiene una experiencia, tiene capital y tiene el tiempo para llevar adelante un negocio. Pero también tenemos los millennials, la generación Z con 25 años, que muchos han hecho ya mucho capital producto de las herramientas de tecnología, pero que hoy consumen diferente. Yo me acuerdo, si será importante escuchar a todo el mundo, que tú estabas, creo, cuando Valentino, mi hijo, daba una de las conferencias y nos decía cuál era el consumidor final, y ahí uno que hace 25 años está en esto, no se había dado cuenta. Es decir, mi consumidor tiene un promedio de 47 años, que es el comprador de franquicias, y ahora el consumidor 9 tiene 25. Yo al consumidor viejo le hablaba de 5 años de contrato y me decía que por qué no un poco más, y al millennial le digo 5 años y me quiere matar porque dice yo no sé qué voy a hacer dentro de 5 años, no sé dónde voy a estar. Entonces, está muy complejo esa transición generacional que hay que entenderla, porque si el franquiciador no la entiende, el franquiciante, perdón, no la entiende, tiene un riesgo bastante importante en su negocio. Entonces, estamos viviendo un momento de muchos cambios, y en esos cambios donde nosotros creo que aportamos mayor valor y donde aprendemos mucho de lo que está pasando y donde podemos acelerar. La franquicia se trata de eso, ¿verdad? De compartir, de ser generosos en el conocimiento, porque los franquiciantes no pueden privarse de pasarle todo su conocimiento al franquiciado, y si lo hace no es exitoso. Entonces, para que tengas una idea, vos decías algo recién que me quedó en la cabeza. Nosotros venimos del franquiciado individual, multifranquiciado, plurifranquiciado, ¿verdad? Aquellos franquiciados que están manejando más de unas marcas y más de varias unidades. Y hoy estamos en el Family Friends o el Family, como le quiera llamar, que son aquellos grandes grupos de familiares que tienen grandes empresas, que fueron siempre muy exitosas,
donde las generaciones de la familia empiezan a crecer y todos no pueden incluirse en la familia y estas familias empiezan a buscar nuevas oportunidades. ¿Qué buscan como nuevas oportunidades? La franquicia. ¿Por qué? Porque para estas nuevas generaciones van a tener una contención mucho mayor, lo van a poder ayudar mucho más, y lo que tiene esta franquicia de repente es el capital, la gente, las estructuras, pero por ahí le falta espacios dentro de sus empresas familiares, que es lo que están logrando a través de la franquicia. Entonces, esto es muy generoso, pero además es de mucha responsabilidad. Es de mucha responsabilidad. Hoy las franquicias son la puerta al primer empleo, por lo menos en nuestros países, donde los jóvenes tienen la primera oportunidad de una franquicia, donde se sienten más contenido, pero además donde se capacitan, donde se sienten mejor, donde parte de su currículum después es decir, yo trabajé en tal o cual marca. Entonces, ya no es solamente lo que estudié, sino dónde trabajé. Y no es lo mismo trabajar en una franquicia que uno ya sabe y lo asocia a una capacitación y un entrenamiento, que trabajar en una empresa, por mejor que sea, que no es tan conocida. Entonces, es muy divertido. Para redondearte, en realidad no tenemos un día igual al otro. Creo que a Pepe le pasa lo mismo, porque es parte de nuestra tarea estar actualizándonos permanentemente para saber qué pasa en el mercado. Muy bueno. Pepe, ¿qué te parece? No, pues me encanta, como te digo, Gabriel y yo coincidimos en muchas cosas y físicamente pues nos vemos muchas veces al año, coincidimos en varios países, en muchos eventos y siempre compartimos este tipo de cambios que nosotros vamos viendo en el mercado, ¿no? Y hablamos constantemente de ello. Yo recuerdo que una de las conversaciones más recientes que hemos tenido tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. A mí me encanta ese tema de la parte de la tecnología y de inteligencia artificial aplicada a franquicias. Es un tema que realmente me apasiona. Y hay gente que la ama, y hay gente que le tiene pavor o le tiene mucho miedo, pero es inevitable, ¿no? Entonces, recuerdo que alguna conversación que tuvimos hace un par de años, quizás habrá sido unos 3 años, Gabo y yo, de este tema, decía, cualquiera puede entrar a ChatGPT y pedirle, redáctame un contrato de franquicia, y te lo va a preparar, ¿ok? O redáctame un perfil de franquiciado, te lo va a preparar, porque lo vas a hacer. ChatGPT te lo va a preparar, te va a decir, analízame cuál es el franchise fee adecuado para mi negocio, y te lo va a preparar. La clave o la diferencia tiene que ver con, uno, hacer las preguntas adecuadas a la inteligencia artificial hace toda la diferencia, ¿ok? Y dos, tener un pensamiento crítico, porque nosotros mismos, estoy seguro que ustedes han hecho, has probado el tipo de respuesta que te da la inteligencia artificial, y a mí me ha tocado a veces es un poco así como que si fuera una persona decirle, no, eso que estás diciendo no está correcto, no es así. Y ahí mismo te dice, tienes razón, una disculpa, me faltó tal contexto. Y esa parte humana es la que no le puedes quitar a la relación con la inteligencia artificial. Pero es yo te diría que es el mayor cambio que tiene el sector y que lejos de ignorarlo, porque igual nosotros en América Latina siempre vamos 5 minutos tarde para todo, incluso hasta para llegar a la tecnología llegamos tarde, ¿no? Hoy tú lo ves en la convención de IFA y en general todas las marcas, bueno, no todas, pero en general la industria está utilizando e implementando la inteligencia artificial en su sistema, ya sea de relacionamiento, automatización, evaluación de candidatos, ya se está implementando. Nosotros apenas estamos hablando y cómo le hacemos y será bueno o eso no me va a llegar a mí o va a llegar a Brasil, va a llegar en 3 años. Siempre vamos tarde, digamos, en ese tema. Pero no es que esté mal, al contrario, lo que sí tenemos que entender es que vamos a implementar la inteligencia artificial y lejos de ser una amenaza, es una herramienta. No es que te va a sustituir el rol que nosotros tenemos, pero sí va a ser un proceso muy eficiente. Totalmente. Yo recuerdo que una de las herramientas de gran valor que aprendí en una de las últimas reuniones que tuve de este tema
con otros colegas en IFA, fue de cómo implementar un sistema de gestión del conocimiento basado en inteligencia artificial para tener toda la experiencia, digamos que entre lo que tenemos aquí nosotros tres, probablemente tenemos 60 o 70 años de experiencia, entre los tres que estamos acá, digamos, ¿ok? Bueno, tenemos un montón de conocimiento. ¿Cómo hacemos para trasladar ese conocimiento a un lugar que pueda ser accesible para una persona en cualquier momento tecleando una pregunta concreta? Eso es inteligencia artificial. Y no estoy hablando de ChatGPT. Estoy hablando de cómo implementar en tu organización un sistema de gestión donde tú puedas documentar toda la experiencia aprendida durante 20, 25, 27, 30 años y que entonces la nueva generación que llega a nuestra compañía puede aprender con preguntas tipo ChatGPT. ¿Qué hago con este caso que me sucedió con tal franquiciado? ¿Cómo enfrentarlo? Y esa experiencia que hemos tenido durante más de 20 años pueda estar disponible ahí para nuestros colaboradores. Bueno, esto fue una discusión en la que estuve en una mesa de trabajo hace 2 años, precisamente en IFA, que a mí me cambió mucho, porque hablaba de la implementación de, insisto, un sistema de gestión del conocimiento, pero no de un tercero, no de un ChatGPT, de tu propio sistema de gestión del conocimiento. Hoy lo puedes ver como algo inalcanzable, una inversión irrealizable, y no lo es. De verdad es impresionante. Había muchas preguntas de compañías franquiciantes que decían en esa misma mesa, ¿y cómo hago para proteger la propiedad intelectual? ¿Cómo hago para que...? Es una de las grandes preocupaciones que tiene todo empresario, de que no le roben su tecnología. Y la persona que estaba moderando la mesa nos compartió una serie de recursos de cómo escalar y hacer accesible la información de una forma que a mí me cambió. Ya pensando un poco, no en el retiro, sino en cómo haces accesible para las personas que vienen detrás de ti, como dice Gabo, las personas que son jóvenes, ese conocimiento y que no se quede el día que tú no estés, ¿dónde se va a quedar toda esa experiencia? Y eso para una marca, franquicia o no franquicia, para cualquier negocio, eso es de un enorme valor. Entonces, la implementación de esta inteligencia artificial en los sistemas de gestión de las empresas, creando repositorios de conocimiento, donde quede documentado toda la experiencia que tú has aprendido durante tantos años, ya ni en manuales, olvídate de manuales de operación, sino en sistemas de que te permiten generar consultas y orientación sobre la visión de la compañía basado en lo que tú estás teniendo de experiencia, me parece algo formidable y que a mí me gusta mucho realmente y que veo que es uno de los grandes retos que podemos nosotros caminar en los siguientes años como compañías de nuestra América Latina, ¿no? Y solo agregar una cosa, si me permitiste, ahí, Rodrigo, porque como dice Pepe, nosotros compartimos tantas veces al año en alguna parte del mundo con Pepe que esto es como un conversatorio, ¿no? Pero, y sin espolear, como te decía, el artículo de mañana, porque no va a salir mañana el podcast, así que no tenemos problema, yo hablo de la capacitación, pero a través de la vivencia. Esto que decía Pepe es muy bueno, porque en realidad la gente a veces le tiene miedo a compartir todo esto en el mundo digital. Pero una cosa es la parte solamente teórica y otra parte es la parte práctica. Entonces, en la franquicia, lo bueno que uno tiene es que uno convive la parte teórica, donde el franquiciante te pasa y te traspasa esa vivencia, pero también el franquiciado la tiene que vivir. Fíjate que McDonald's tiene un entrenamiento de 9 meses. Recién a los 7 meses te dice que estás preparado para ver si podés tomar una de las operaciones. Con lo cual, ahí estamos viendo muy claro lo que es esa conjunción de la capacitación teórica con la práctica. Entonces, ¿cuál es la diferencia en todo esto? Porque muchas veces se habla de la franquicia como que es un máster acelerado, ¿no? Donde uno hace el bachelor y tiene el tiempo reducido para aprender de un negocio, porque el franquiciante está dispuesto a compartir eso, pero aparte el franquiciado tiene que vivirlo para poder eso consolidar ese entrenamiento y esa capacitación que tienen que ir juntas para que se viva mejor. Entonces, como decimos, si se vive, se aprende mejor, por eso es importante también el involucramiento, que es lo que logra este sistema de negocio, este modelo, como son las franquicias, ¿verdad? Se desarrolla todo. Sabes que
mientras los dos hablaban, yo me acordé que cuando era joven yo estudiaba mucho filosofía. Y Ah, después, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Qué me va a agregar en el mundo profesional y todo? Y empecé esta crisis existencial. mm, Y hoy, cuando Gabriel habló sobre el punto de las generaciones, las nuevas generaciones, Pepe trae sobre cómo vamos a utilizar la tecnología, todos estos cambios tecnológicos para nosotros. Ahora me agradezco por tener estudiado filosofía, porque mm, yo aprendí a hacer las preguntas, yo aprendí a reflexionar sobre todo. Y al inicio de nuestra conversación, Gabriel habló que hay negocios transaccionales, pero cuando vamos a franquicias, decidimos por un negocio relacionar. Y las relaciones creo que es un rol esencial de negocio que te puede llevar a la actualización de generaciones, de tecnologías, de todo que está en todo eso, porque no necesita conocer todo, necesita conocer quién sabe y hacer el acercamiento y poder optimizar todo este negocio que hablamos sobre aprender con otros, de compartir conocimiento, que es la esencia de franquicias. Saben que me quedaría aquí hablando con ustedes por horas porque hay muchos años de experiencia y historias para contar, pero tenemos el tiempo tanto de ustedes y para finalizar, aprovechando este contexto de entender los desafíos de nuevas generaciones, nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los tips que ustedes dan para los franquiciantes, los franquiciados de Brasil, de vuestros países, sobre cómo se adaptar a este momento y continuar desarrollando y creciendo con negocios? ¿Vos o yo, Pepe? adelante. Bueno, yo creo que la parte de perder el miedo, siempre decimos que el miedo nos paraliza y eso, una vez que nos paraliza, nos cuesta dar el siguiente paso. Nosotros estamos en un negocio de innovación, en un negocio de permanente actualización. Entonces yo lo que diría es que se animen y pierdan el miedo. La Mm, inteligencia artificial no nos viene a sustituir, pero sí viene a sustituir el que no sepa usarla. Y eso lo ato con lo que decías, Rodrigo, y lembro perfecto cuando estudiaba filosofía, ahora que lo dijiste, me retrotraje en el tiempo. Yo creo que no es solamente saber preguntar, sino es saber hacer las preguntas incómodas. Todos preguntamos, pero a veces cuando queremos saber algo hay que hacer preguntas incómodas. Y no todo el mundo le gusta preguntar porque no le gusta a veces escuchar lo que le van a contestar. Entonces, yo creo que es eso, es perder el miedo por los dos lados, por innovar, por avanzar, por saber preguntar lo que hay que preguntar, porque se vienen muchos cambios, ya los estamos viviendo y con esto te redondeo, pero lo ato con lo que decía Pepe, de que nos va a llegar. No, no va a llegar, la inteligencia artificial ya está, la realidad que estamos viviendo es diferente a la que vivíamos hace 2 años y creo que la pandemia fue una situación que nos hizo un antes y un después con respecto a lo que es tecnología. Pero esto ya lo veníamos viviendo de a poquito, pero se aceleró, hoy está entre nosotros y aquellos que no lo quieran ver o que no lo quieran incorporar, están tarde. Yo le diría que no se demoren en ingresar a este mundo porque lo van a sufrir dentro de poco tiempo. Gracias. Sí, no, súper bueno el consejo de Gabriel, que yo acompaño con reconocer que hoy la gente aprende distinto y aprende de una forma diferente también. Ya las personas, esto no es nuevo, esto no vino con la pandemia, ya venía así. La gente no lee, ¿ok? Esa es la realidad. Entonces, cuando reconoces que las personas no leen y que aprenden de una forma distinta, el adaptar tus modelos de transferencia de conocimiento
a tecnologías, reconociendo que los adultos aprenden de una forma diferente, que los periodos de atención son más cortos también, y la utilización de otros recursos como videos, infografías, podcasts, PDFs, otra serie de recursos van a hacer que la retención de ese conocimiento sea mejor. Porque la gran preocupación que tienen todos los franquiciantes en general es que no se pierda el estándar de la marca. ¿Okay? Esa es la gran preocupación de todos los que ingresamos a este negocio. Cómo mantener la integridad de la marca. Y eso empieza, claro que desde la selección del franquiciado adecuado, pero también de dar el entrenamiento adecuado y dar el soporte. Ya los entrenamientos no son iguales. El reconocer que la gente aprende de una forma distinta, con periodos de atención distinta, y sobre todo que los jóvenes cada vez son también distintos para adquirir ese conocimiento y adaptarnos a esas, va a hacer que nuestras compañías evolucionen de una mejor forma. Eso no significa de ninguna forma que estás traicionando a tus estándares, a lo que tiene que ser. No, de ninguna forma. Lo que sí es importante es que el negocio hay que aprender a adaptarlo en la forma que es transmitido. Sí, correcto. Exactamente. Entonces, esa sería la invitación que yo dejaría en complemento a lo que hemos conversado los tres este día. Amigos, una vez más quiero agradecerles la invitación. De verdad que para mí es un privilegio. Me hace regresar hace muchos años desde cuando nos conocimos. Sé que tenemos mucha historia y por supuesto vamos a tener muchos proyectos aún para nos encontrarmos y cambiarmos. Muchas gracias por la participación y estamos en contacto. Gracias, Rodrigo. Un gusto y siempre la orden. La verdad que es un placer. Abrazo a ambos. Un fuerte abrazo a ambos. Saludos y gracias por la invitación. Abrazo, Gabriela, familia, linda familia. Gracias. Pepe, muchas gracias una vez más. Gracias, querido amigo. Bye. Saludos, amigos. Chao, chao. Chao.